Padre Dios, te damos muchas gracias. En este mundo hay muchas personas, pero tú viniste a nosotros primero a través de tu santa palabra y nos salvó por el Evangelio. En este lugar hay hermanos y hermanas para escuchar tu palabra. Verdaderamente queremos llevar nuestra vida conforme a tu santa voluntad, pero somos muy débiles. A veces somos muy necios por el deseo del mundo y la tentación de Satanás. Pero sabemos muy bien, tu palabra es la verdad y tú nos salvó perfectamente y eternamente a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada vez que tengamos la dificultad y la tentación, nosotros estamos confiando en ti. Hoy también a través de tu palabra queremos decidir en nuestro corazón de seguir a ti y también queremos aprender tu santa enseñanza hasta que venga el Señor. Queremos llevar la vida cristiana y la vida cotidiana en Cristo. Sobre todo, alrededor de nosotros hay nuestros queridos, nuestra familia y nuestro vecino. Ellos también tienen que recibir la salvación de su pecado del infierno. Para esto te pedimos que tú utilice cada uno de nosotros. Hoy queremos aprender tu santa palabra. Confiamos en el Espíritu Santo que está vivo hasta que termine. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Vamos a ver la Biblia, Génesis capítulo 2. Génesis 2, versículo 7. Génesis 2, Génesis 2, 7. Génesis 2, 7. Vamos a leer juntos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hermanos, el día de hoy vamos a aprender y meditar y recibir la
buena enseñanza con el tema Edén. Normalmente dice así, la Biblia es la historia de humanidad que Dios mira. También Dios gobierna toda la historia desde Adán hasta último tiempo. También durante la historia, Dios sin falta cumple su buena voluntad. Aun siendo pecadores, a pesar de que los hombres, siendo pecadores, cometan mucho pecado, Dios al fin cumple su buena voluntad. Los israelitas mataron a Jesús, pero Dios utilizó esa maldad, ese pecado, y Dios cumplió el perdón de todos nuestros pecados. Por eso en todo acontecimiento, en todo cumplimiento de historia, hay la obra de Dios, hay su enseñanza. Quiere decir que Dios cumple su voluntad a través de utilizar el plan de hombre, su consejo, su dirección, hasta su maldad. Al fin Dios cumplió nuestra salvación y cumple su buena voluntad. Entonces la historia de humanidad no es historia simple. En ella hay enseñanza. Entonces, la Biblia, Romanos capítulo 15, versículo 4, dice que todas las cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Todas las cosas se escribieron para nuestra enseñanza. En toda la historia hay enseñanza de Dios. La historia inicia en el huerto de Edén. También Dios hizo la obra. En Edén también hay mucha enseñanza de Dios. Como usted sabe muy bien, Dios creó al hombre a su imagen. Por eso, viendo el primer hombre, Adán, Dios dice un ser viviente. Quiere decir que el alma viviente. Así como los padres preparan un nido para su bebé antes de nacer. De la misma manera, Dios preparó Edén para hombre. Por eso la Biblia nos enseña así, Génesis 2, 8 y 9, despacio, vamos a leer juntos. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio de huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Así. De ahí, Dios quería que el hombre fuera al cielo incondicionalmente. No. De ahí, Dios quería que el hombre fuera al cielo a través de pasar, a través de aprobar una prueba, a través de pasar para aprobar, por medio de aprobar una prueba, Dios quería que el hombre fuera al cielo. ¿Cuál prueba creen que es? ¿Cuál prueba? La prueba de amor. Dios es amor. Por eso, esta prueba también era la prueba de amor. Pero entre Dios y hombre hay relación de arriba y de abajo. Dios es el creador. Somos criaturas. Dios está arriba. Nosotros estamos abajo. Dios está en el cielo. Estamos en la tierra. Es diferente la posición. Entonces, entre Dios y hombre, la prueba del amor significa la prueba de obediencia. Si el hombre ama a Dios, sin falta va a obedecer a Él. Entonces, entre Dios y hombre, la prueba del amor se refiere a la prueba de obediencia. Entonces, en aquel tiempo en Edén, Dios le mandó como esto. Vamos a ver capítulo 2, versículo 16 y 17. Vamos a ver. Génesis 2, 16, 17. Despacio, vamos a leer juntos. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comerás, ciertamente morirás. Versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto es el mandamiento de Dios en el huerto de Edén. Esto es la prueba del amor. Es la prueba de obediencia. ¿Qué creen que significa esta palabra, hermanos? Vamos a pensar. ¿Qué creen que significa esta palabra? ¿Qué creen que es el mandamiento de Dios por medio de esta palabra? Lo que pasa es que este mandamiento es una pregunta. Así. Si Adán, si usted verdaderamente reconoce que Dios es su Señor, que le dio todas las cosas, entonces sí, usted muestre su fe, su amor, su obediencia a través de no comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, que Adán no comiera el árbol de la ciencia del bien y del mal era una marca,
un símbolo de amar, de obedecer, de tener la fe, de respetar. ¿A quién? A Dios. Esto es la prueba de amor, prueba de obediencia. Lo que pasa es que Adán tenía que haber obedecido esta palabra y él pudo haber ido al cielo. La verdad, esta prueba, el árbol de la ciencia del bien y del mal, verdaderamente Adán y Eva, ellos podían disfrutar todas las cosas en Edén, menos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si Adán verdaderamente reconoció que Dios es el creador y Dios es el Padre de espíritu, él tenía que haber obedecido esta palabra. Por eso se puede decir que el árbol de la ciencia del bien y del mal se parece diezmo. Sinceramente, el diezmo no tiene nada que ver con los incrédulos. Los que no recibieron la salvación no tienen nada que ver con diezmo. Solo tiene que ver con los cristianos salvos. Los que han experimentado el amor del Señor. Solo los que han recibido la salvación. Ellos tienen que pensar, ¿qué es el diezmo? Si los cristianos salvos, sin falta ellos conocen muy bien que Jesucristo es nuestro Señor. Él murió derramando la sangre por todos nuestros pecados. Todas las cosas que los cristianos salvos tienen, ¿de dónde viene? ¿De dónde vinieron? Todas las cosas que los cristianos salvos tienen, vinieron de Dios. Todas las cosas yo tengo, vinieron de Dios, por Dios. Si reconozco esto, tengo que mostrar, tengo que mostrarse mi fe, mi amor, mi obediencia para con Dios. Esto es el diezmo. Así como Dios permitió para que Adán y Eva pudieran mostrar su fe, su amor, su obediencia a través de el árbol de la ciencia del bien y del mal, ahora también en nuestro tiempo Dios nos permite para que nosotros podamos mostrar nuestra fe, nuestro amor hacia Dios con el diezmo. Por eso, siendo los cristianos salvos, si no quieren diezmar, la Biblia dice que ellos son como un ladrón. No es mi palabra, es la palabra de Dios. ¿De qué manera los cristianos salvos muestran su fe, su amor, su obediencia delante de nuestro Salvador, de Dios? Vamos a ver la Biblia, Malaquías. Malaquías 3.
Malaquías 3. Último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 3, versículo 7 y 8. Malaquías 3, versículo 7. Yo les leo. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 8, leamos juntos. Lobará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis lobado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos lobado? En vosotros diezmos y ofrendas. Aun siendo cristianos salvos, aun siendo los que han experimentado el amor del Señor a través de la cruz, si ellos no diezman, la Biblia dice que ellos son como ladrón. Porque todas las cosas que nosotros tenemos, ¿de dónde vinieron? De Dios por Dios. Es necesario que muestremos con su fe, con su diezmo, la Biblia dice. De todos modos, lamentablemente, el primer hombre, Adán y Eva, desobedecieron la palabra y cometieron pecado por comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso el día que ellos comieron el árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos murieron. ¿Cuál murieron? ¿Su cuerpo o su alma? Su alma. Al ver la Biblia, Génesis capítulo 5, Adán vivió hasta 930 años y murió. Pero antes, el día que él comió el árbol de la ciencia del bien y del mal, su alma, su espíritu murió. Entonces, el pecado tiene que ver con el alma. Así que la Biblia, Ezequiel capítulo 18 dice, leamos juntos, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. Tal como dice esta palabra, la palabra de Dios es verdad. Sin falta se cumple. Esta palabra también se cumplió el día que Adán y Eva comieron ese árbol. Su alma, su espíritu murió. Dios es espíritu. Pero el espíritu de el espíritu de Adán murió. Entonces, la relación con Dios se cortó. Adán y Eva y Dios. Tristemente,
Después de que Adán y Eva cometieron pecado, la relación con Dios se cortó. Antes de que ellos cometieron pecado, siempre en Edén, ellos cantaron la alabanza a Dios, para alabar a Dios. Siempre ellos, con gran alegría, cantaron la alabanza para Dios. Pero después de pecado, ellos empezaron a llorar. Y lloraron, lloraron y lloraron. Nosotros también somos pecadores desde nacimiento. En este mundo hay muchos pecados. Todos los hombres nacieron como pecadores, sin nada que ver con su voluntad. Entonces, antes de recibir la salvación, antes de tener la vida eterna a través del Evangelio, ¿qué ellos tienen que hacer? Sin falta, ellos tienen que llorar, llorar, llorar. Primeramente, ellos deben darse cuenta de su pecado y deben arrepentirse y llorar y orar para recibir el amor del Señor y para recibir, para darse cuenta el conocimiento de la salvación, para darse cuenta el significado de la sangre de Jesucristo. Hay que llorar. Cuando Adán y Eva cometieron pecado en Edén, cada uno de nosotros, ¿en dónde estaba? Cada uno de nosotros estaba en lomo de el primer hombre, Adán, como ADN. Entonces, cuando Adán cometió pecado, su pecado tenía influencia a cada uno de nosotros, a todos los hombres. Por eso nacen como pecadores, todos. Entonces, antes de recibir la salvación, antes de tener la fe de ir al cielo a través del Evangelio, ¿qué debe hacer? Hay que aprender la Biblia, hay que arrepentirse de su pecado, hay que orar, hay que llorar. Al fin, tiene que recibir la salvación. Primeramente, todos los hombres tienen que llorar por su pecado. La Biblia dice. Pero lamentablemente, muchas personas, aún no conociendo a Dios, aún no recibiendo la salvación, aún no teniendo la fe de ir al cielo, ellos, con alegría, con el gozo, ellos siempre están cantando, alabando su vida en este mundo. Santiago 4, 8 y 9. Leamos juntos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Así como dice esta palabra,
tenemos que reflexionar sobre nuestra vida, nuestro destino eterno delante de Dios. Generalmente, en este lugar hay hermanos, hermanas. Nosotros aprendimos la verdad. ¿Quién soy yo? Y la manera de ir al cielo a través de la Biblia. Antes de escuchar el Evangelio, hay que aprender nuestro destino eterno como pecador. Aún teniendo el dolor de su corazón, pero hay que conocer exactamente acerca de su pecado, su destino eterno, y la muerte y el mundo eterno. Porque esto es la verdad. Estas cosas, verdad. Que Dios decidió, estableció. Sin falta todos los hombres van a experimentar su muerte, su juicio, el mundo eterno. Entonces, mientras vivan en este mundo, todos tienen que aprender la verdad exactamente que está escrita en la Biblia. Pero vamos a pensar profundamente. El inicio, el comienzo del problema, el comienzo de problema. ¿De quién inició? El comienzo de problema es por un hombre, el primer hombre Adán. Por él vino el pecado al mundo. Y todos los hombres llegaron a ser pecadores. Desde el nacimiento tenemos naturaleza pecaminosa en nuestro corazón. Entonces, primeramente con el corazón, con el pensamiento, a veces con el cuerpo, cometemos pecado. Al fin, si mueren sin recibir la salvación, van al infierno. Quiere decir que el inicio del problema de la historia es por un hombre, Adán. De la misma manera, el inicio de la respuesta, el comienzo de clave de solucionar este problema es por un hombre. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Jesús es Dios quien fue hecho el hombre y vino al mundo y murió derramando la sangre por todos nuestros pecados. Él cargó el pecado del mundo. Según la ley de Dios, Él murió y derramó su sangre perfectamente. Y quitó todos nuestros pecados. La clave, la respuesta de historia es Jesús. Por eso la Biblia dice que hay hombre y hay hombre. Por el primer hombre, Adán, todos los hombres llegaron a ser pecadores. De la misma manera, por postrer Adán, todos los hombres llegaron a ser justos. No solo hay primer hombre Adán, sino también hay postrer
versículos 6 y 7. Romanos 6, versículos 6 y 7. Despacio, pensando en el significado de esta palabra, vamos a leer juntos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nuevamente yo les voy a leer. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Tal como dice esta palabra, nuestro viejo hombre murió juntamente con Jesús para salvar a cada uno de nosotros. Jesús, cargando el pecado del mundo, murió y derramando su sangre, su santa sangre. Y 3 días después, Él resucitó. Por eso, nuestro viejo hombre ya murió. Pero cuando Jesús resucitó, nuestro nuevo hombre ya nació. Por eso la Biblia, Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, de versículo 7. Colosenses capítulo 3, de versículo 7. De versículo 7 a 10. Capítulo 3 de Colosenses, de versículo 7 a 10. Yo voy a leer. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Versículo 9 y 10, leamos juntos. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Quiere decir que nuestro viejo hombre ya murió juntamente con Jesucristo. Cuando Jesús resucitó, nosotros también renacimos. Nacimos de nuevo. Por eso, ahora nosotros somos nuevo hombre. Nuestro nuevo hombre. Así que antes de Colosenses, la Biblia Filipenses, antes de Filipenses, Efesios capítulo 4, versículo 24.
Efesios 4:24. Efesios 4:24. De versículo 22, yo les leo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24, leamos juntos. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quiere decir que los cristianos salvos son nuevo hombre en Cristo con Jesús. Cuando Dios creó el primer hombre, Adán era un ser viviente, un alma viviente. Los cristianos salvos también ya nacieron de nuevo, hijo de Dios. Ellos también, ellos tienen el espíritu vivo. Ellos son nuevo hombre, un ser viviente, un alma viviente. Así como el primer hombre, Adán, con ser viviente, con alma viviente, él vivía en el huerto de Edén. De la misma manera, los cristianos salvos tienen Edén. ¿Edén a dónde se refiere? Es la iglesia. La iglesia es como un Edén para los cristianos salvos. Adán tenía el alma viviente, por eso él vivía en el huerto de Edén. Ahí había todas las cosas que el hombre podía alegrarse. De la misma manera, los cristianos salvos, con el alma viviente, ellos deben de permanecer, deben de vivir en la iglesia que es la casa de Dios. La iglesia que es el cuerpo de Señor Jesucristo. Ahí hay todas las cosas que ellos pueden llevar bien la vida cristiana, la vida cotidiana. Claramente la Biblia dice, la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es el cuerpo del Señor. Así que la Biblia, 1 de Corintios 3:9 y 1 de Timoteo 3:15 dice así. Leamos juntos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice así. Es la verdad. Así como había un lugar para que Adán y Eva pudieran vivir en el principio con el alma viviente. De la misma manera, los cristianos salvos con alma viviente, ellos deben de permanecer, vivir, aprender en la iglesia verdadera. La iglesia es la casa de Dios y la labranza de Dios, el edificio de Él. Al ver Biblia, San Mateo capítulo 8, en la época de Jesús, en aquel tiempo había dos
endemoniados. ¿Ellos en dónde estaban? Ellos estuvieron entre sepulcro. Ellos estaban alrededor de tumba. Quiere decir que ellos salieron de su casa. Ellos no tenían casa. Salieron de ahí, ellos estuvieron y vivieron entre sepulcros, tumba, en las tinieblas, en la muerte. Quiere decir que ellos estaban en maldad, en pecado, los endemoniados. Ellos salieron de la casa. Hay que permanecer en su casa, ¿no? Antes de recibir la salvación, nosotros estamos bajo de la potestad de Satanás, como los que salieron de la casa. En aquel tiempo cometimos mucho pecado, pero ahora ya recibimos la salvación. Tenemos que permanecer, vivir en la casa de Dios. Todavía muchos hombres no recibiendo la salvación, ellos viven entre sepulcros, en las tinieblas, en la muerte, en maldad, en la maldición. Vamos a ver la Biblia, Salmos 107. Salmos 107. Salmos 107, versículos 10 y 11. Salmos 107, versículos 10 y 11. Hermanos, vamos a leer juntos. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aficionadas en aflicción y en hieros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Normalmente en la Biblia la palabra tinieblas, la oscuridad, se refiere al pecado y la muerte. Verdaderamente, muchas personas, no tomen a mal por favor, la mayoría de la gente, no conociendo el conocimiento de verdad, el conocimiento de la verdad, no recibiendo la salvación, no conociendo el amor de Dios. Ellos están viviendo, cometiendo pecado, disfrutando las cosas visibles, las cosas mundanas. Es muy triste delante de Dios. A los ojos de Dios es muy triste. La vida de cada uno de nosotros no es fuego. Cada uno de nosotros tiene destino eterno. Después de la muerte va a iniciar el mundo eterno. Por eso, aprendiendo la Biblia, la palabra de Dios, hay que conocer quién soy yo.
¿Qué es mi destino eterno? ¿De qué manera puede recibir la salvación, el perdón de pecado? ¿De qué manera puede entrar en el reino de Dios? Hay que conocer exactamente, conforme a la Biblia. Hay que darse cuenta la manera de recibir la salvación. De esta manera puede ir al cielo que está escrito en la Biblia. ¿No es así? Sí, verdad. Primeramente hay que recibir la salvación. Adán y Eva, con un ser viviente, ellos vivían en el huerto de Edén. Los cristianos salvos también. Con el alma viviente, ellos permanecen en la iglesia. En Edén había todas las cosas que el hombre se alegre. De la misma manera, en la iglesia hay todas las cosas que los cristianos salvos pueden llevar la vida cristiana. Así que la Biblia dice, Génesis 2, 9 y 12, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, 12 también. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y onice. Bedelio y onice, ellos son piedras preciosas. Quiere decir que en Edén había todas las cosas para carne. De la misma manera, en la iglesia hay todas las cosas para nuestro espiritual. Por eso, vamos a buscar la Biblia, Colosenses capítulo 2, Colosenses. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3. Colosenses 2, 2 y 3. Yo les voy a leer. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. 3, leamos juntos. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 3, en quien, en Cristo, en la iglesia están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Para recibir la salvación, para llevar bien la vida cristiana, para estas cosas, para todas las cosas, están escondidos en Cristo, en la iglesia. Como les dije, la iglesia es el cuerpo del Señor, cuerpo de Cristo. Están escondidos todas las cosas para que los salvos lleven la vida cristiana. Los incrédulos reciban la salvación. De todos modos, cualquier hombre hay que permanecer en la iglesia hasta que venga el Señor, hasta que termine la historia de humanidad. La Biblia segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2 y 3 dice, Dios nos da todas las cosas por medio de la iglesia. Dios nos da todas las cosas que nosotros necesitamos por medio de la iglesia. Algunos hermanos, algunas hermanas dicen así, ay pastor, yo suficientemente
Yo puedo llevar bien la vida cristiana por mí mismo. Dice así. ¿Qué les parece? ¿Es correcto? ¿Es bíblico? ¿Es bíblica? ¿Esta palabra es bíblica? No es así. Si los cristianos salvos pueden llevar la vida cristiana por sí mismo, la Biblia está en Mateo capítulo 16. ¿Por qué Jesús dice así? Yo edificaré mi iglesia. Jesucristo, ¿por qué dice así? No es necesario que diga así. Yo edificaré. Jesucristo dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que las almas perdidas reciban la salvación. Los cristianos salvos lleven la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Es muy necesario la iglesia verdadera. Por eso la Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 46 dice, perseverando unánimes cada día. ¿En dónde? En el templo, en la iglesia. Perseverando unánimes cada día en la iglesia. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros hay que decidir así, con nuestro corazón, hasta que venga el Señor. Tiene que tratar de unirse. Siendo cristianos salvos, deben tratar de unirse en la iglesia. Cuanto más está cerca fin del mundo. La segunda venida de Cristo. Entonces, Hebreos capítulo 10 dice, leamos juntos, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Los salvos, ¿de qué manera mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza? ¿Cómo los cristianos salvos estimular al amor y a las buenas obras? ¿Cómo? ¿De qué manera? Versículo 25 dice, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Vamos a ver, cada vez que nosotros reunamos en la iglesia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora nosotros estamos aquí. Cada domingo, cada miércoles, cada reunión, los salvos se reúnen en la casa, en la iglesia. ¿Qué hacen? Aprenden la palabra de Dios. Ahora también nosotros estamos gastando nuestro tiempo, nuestro material, nuestro corazón, nuestro pensamiento, pero aprendiendo, recibiendo, comprando la palabra de Dios. Y también nosotros estamos teniendo comunión con Dios, con los que recibieron la salvación. En el huerto también, Dios andaba ahí. Y Dios
predicaba su palabra a Adán y Eva. Y Dios tenía comunión con ellos. De la misma manera en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, Dios Espíritu Santo hace la buena obra. El Espíritu Santo predica. Y con nosotros tiene comunión. Dios está andando en este lugar. ¿Sí no es así? Sí, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 6, vamos a ver. Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6. De versículo 16 a 18. Segunda de Corintios, capítulo 6, de versículo 16 a 18. Pensando en el significado de esta palabra, hermanos, despacio, vamos a leer juntos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En el versículo 16, media parte dice así, porque vosotros sois el templo de Dios. Los cristianos salvos es una iglesia, es el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Dios habitará, andará. Quiere decir que Dios habita y anda en su iglesia. ¿Para qué? Para que las almas reciban la salvación, los cristianos salvos lleven la vida cristiana y aprendan la buena enseñanza, la buena doctrina. Y para que los cristianos salvos prediquen el evangelio a sus queridos y a sus conocidos. Siempre nosotros aprendemos la palabra de Dios. Es la palabra del Señor, la palabra de Dios es el Espíritu y la vida. La Biblia, leamos juntos. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es la palabra del Señor Jesucristo, dice. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hay que escuchar la palabra de Dios. Ella es muy diferente de la palabra de los hombres. La Biblia, la palabra de Dios, es muy diferente de la palabra de humano. Perfectamente es diferente. La palabra de Dios nos da la vida eterna. Nos da la buena enseñanza, la verdad, el conocimiento de vivir en este mundo con alegría y con fuerte. Cuanto más aprenden la palabra de Dios,
cada uno de nosotros puede discernir qué es la verdad, qué es la mentira, qué es buena enseñanza, qué es doctrina mala, enseñanza falsa. Cuanto más los cristianos salvos aprenden la palabra de Dios, pueden conocer exactamente con su corazón quién soy yo, cuál es mi posición espiritual. Y también cuanto más aprenden la Biblia, pueden conocer las cosas que nosotros tenemos que hacer. ¿Con quién? Con Dios. Dios anda, Dios predica, Dios hace la obra en la iglesia. Por eso, por el Espíritu Santo, cada uno de nosotros, aprendiendo, escuchando la palabra suficientemente, pueden estas cosas por medio de el Espíritu Santo. En Edén había 4 ríos. 4 ríos corrían en el huerto de Edén. De la misma manera, en la iglesia está corriendo el Espíritu, Dios, como agua de río. Entonces, la Biblia, San Juan 7, 36, 38, 39, dice así, leamos juntos, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Como les dije, en el huerto de Edén había 4 ríos, Pisón, Gión, Tegel y Éufrates. Corrían en Edén. De la misma manera, en la iglesia está corriendo la obra del Espíritu Santo como agua de río. Entonces dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dio del Espíritu. El Espíritu Santo hace la obra. Está andando, está trabajando. En el huerto de Edén, ¿qué creen que es el trabajo de Adán? Adán y Eva, ¿qué hicieron ahí en el huerto de Edén? Ellos tenían que guardarlo. Tenían que dominarlo. La Biblia Génesis 2:15 dice así, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Quiere decir que Adán y Eva en Edén, ellos lo dominaron, lo guardaron. ¿Por qué? ¿De quién? ¿Por qué ellos guardaron Edén? ¿Por qué ellos dominaron Edén? Ahí había estado Satanás. Al ver la Biblia, antes de crear el hombre, Dios había creado a los ángeles como servidores, como siervos. Pero de entre los ángeles, un tercero de los ángeles, al ver la Biblia, Isaías capítulo 14,
Lucero y sus ángeles se rebelaron contra Dios. Entonces hubo batalla espiritual en el cielo. Entonces, Lucero y sus ángeles fueron arrojados del cielo a la tierra, al mundo. Entonces, cuando Dios creó al primer hombre Adán e hizo que viviera en el huerto de Edén, ahí ya había estado Satanás y los demonios. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 de versículo 7. Apocalipsis capítulo 12 de versículo 7 yo les leo. Pues hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 9, leamos juntos. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. De la misma manera, en Edén ya había estado Satanás y los demonios. Entonces Adán tenía que guardar, tenía que dominar de Satanás. Desde Adán hasta ahora, Satanás y los demonios están viviendo. Por eso personalmente, Satanás hace y quiere que los hombres cometan pecado. Satanás hace y quiere que los hombres sean soberbios. No escuchen la palabra, no reciban la salvación. El propósito de Satanás es que todos los hombres van a ir al infierno. Al contrario, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, tras nosotros hay batalla espiritual. Hay batalla espiritual. Aun siendo ahora, Satanás está vivo. Entonces, personalmente, cada uno de nosotros tiene que guardar, tiene que dominar nuestro corazón. Su corazón hay que guardar. Hay que controlar su corazón. Siempre Satanás ataca nuestro corazón y tienta el deseo carnal. Por eso, para decirles personalmente, cada uno de nosotros debe guardar su corazón. Es muy importante. Entonces, ustedes también tienen un Edén. Yo también tengo Edén. Su corazón es como un Edén. Hay que guardar. Hay que dominar, controlar. La Biblia, Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, versículo 23.
Proverbios 4:23. Leamos juntos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así como Adán tenía que haber guardado, dominado Edén, nosotros también tenemos que guardar y controlar nuestro corazón. También tenemos que guardar la iglesia. Al ver la Biblia primera de Juan, en aquel tiempo, la iglesia primitiva, desde aquel tiempo ya había hermanos falsos, maestros falsos. Ellos llevaron a la iglesia la enseñanza falsa, el otro evangelio. Por eso la Biblia dice que hay que guardar la iglesia. Hay que guardar la iglesia. ¿Pero con qué? Para guardar la iglesia, para guardar a sí mismo, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Hay que bajar nuestro corazón. Tiene que tener el corazón muy humilde, el corazón bajo. De esta manera podemos colaborar. Con el corazón humilde puede amar unos a otros, puede colaborar. Colaborar. La Biblia, Efesios 4, 2 y 3, despacio leamos juntos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, listos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, listos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estamos aquí. Tristemente, Adán y Eva no pudieron disfrutar Edén. Pero los cristianos salvos, nosotros van a disfrutar Edén. ¿En dónde? En el reino milenio. Tristemente, Adán y Eva no pudieron disfrutar la alegría y el gozo en Edén. Ellos tuvieron que salir de ahí por su pecado. Pero los que recibieron la salvación, en el futuro, habrá Edén. En el reino milenio. El reino milenio es como Edén. Durante 1000 años, los salvos van a disfrutar con nuestro Señor como el rey, un rey. Por eso al ver la Biblia, Isaías capítulo 11, capítulo 65, nos explica acerca de el reino milenio. Vamos a pensar una cosa.
después de que Adán y Eva cometieron pecado, Dios mató un animal y tomó piel e hizo túnicas de pieles y se las vistió. Adán y Eva ya recibieron la salvación. Pero Dios los expulsó e hizo derivar Edén en lo profundo de la tierra. Vamos a pensar, vamos a preguntar, ¿por qué Dios expulsó a Adán y Eva? ¿Por qué? ¿Por qué Dios los expulsó? ¿Por qué Dios hizo derivar Edén en lo profundo de la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué el árbol de la vida? No solo el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino también el árbol de la vida fueron derivados en lo profundo de la tierra. ¿Por qué Dios hizo así? La causa de esto está escrita en la Biblia así. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, una disculpa, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esto es la razón que Dios los expulsó e hizo derivar Edén en lo profundo de la tierra. El versículo 22 dice: Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros. En esta palabra nosotros, ¿a quiénes se refiere? ¿A quiénes se refiere? Es la palabra de Dios. Dice, como uno de nosotros. En esta palabra nosotros significan Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Este se llama Trinidad, la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son tres, pero son uno. Su esencia es uno, su esencia es una. Su esencia es una, pero su orden es diferente. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Como siendo hombre, nunca puede entender la Trinidad. Sobre la Trinidad, nadie puede entender perfectamente. Por eso un hombre que se llamaba Juan Calvino, quien era un profundo de la iglesia presbiteriana, él dijo así: los que tratan de entender sobre la Trinidad perfectamente, ellos van a estar fuera. Y también los que menosprecian la Trinidad, los que no creen en Trinidad, ellos van a perder su alma. Aunque los hombres no entienden perfectamente acerca de Trinidad, es la verdad, es el hecho. De todos modos, dice, como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Mire, así como dice esta palabra, Dios
conoce el bien y el mal. Y Dios puede controlar perfectamente el mal. El mal quiere decir que Dios no tiene pecado. Dios controla el pecado, el mal. Pero después de que Adán y Eva cometieron pecado, ellos llegaron a conocer el bien y el mal. Pero ellos, Adán y Eva, ellos pudieron controlar el pecado, el bien, el mal. Ellos no tenían la capacidad de controlar el pecado. Ellos tenían que cometer pecado. Por eso el corazón muy triste, Dios dice así: como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Mire, Adán y Eva llegaron a ser pecadores. Ellos llegaron a conocer el bien y el mal, pero no los pudieron controlar. Los israelitas, ellos conocieron que la ley de Dios, 10 mandamientos, eran santos, justos, buenos. Pero ellos ¿los guardaron? No. Solo ellos, viendo, escuchando, aprendiendo 10 mandamientos, la ley de Dios, ellos conocieron que eran pecadores. Su destino triste. Por eso la Biblia dice: la ley que Dios les dio no es buena. ¿Por qué? Porque por medio de la ley, los israelitas conocieron que eran pecadores. En este sentido, la Biblia Ezequiel 20 dice: por eso yo también les di estatutos que no eran buenos. Por medio de la ley, por medio de 10 mandamientos, ellos eran pecadores. Sobre esto ellos conocieron: somos pecadores. Nosotros tenemos que ir al infierno. En ese sentido, no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir. En esta situación, Adán y Eva ya llegaron a ser pecadores. Si ellos hubieran comido el árbol de la vida, ¿qué habrán pasado? Ellos hubieran cometido pecado para siempre, como Satanás. ¿Sí me explicó? ¿Sí se entiende? Siendo pecadores, si ellos hubieran comido el árbol de la vida, ellos hubieran pecado para siempre, como Satanás. Por eso Dios los expulsó de Edén e hizo derivar en lo profundo de la tierra. Y Dios hizo que querubines guardaban el huerto con espada encendida. Leamos juntos. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se
revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Versículo 24, última parte dice, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El árbol de la vida. Vamos a ver. La Biblia, Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni aun uno. En este mundo no hay salvador. Nadie puede salvar a sí mismo. Entonces, ¿quién nos pueda dar el árbol de la vida? En lugar de nosotros, en lugar de pecadores, ¿quién puede morir por espada encendida? ¿Quién? Jesucristo. Jesús vino al mundo y murió por todos nuestros pecados, o sea, en lugar de nosotros. Y Él abrió el camino, el árbol de la vida. Así que la Biblia, Zacarías 13 dice así, leamos juntos, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. En esta palabra, el pastor y el hombre, compañero mío, ¿a quién se refiere? Jesús. Jesús murió por espada encendida en lugar de nosotros. Y Él abrió el camino del árbol de la vida. Por eso nosotros pudimos recibir la salvación. Pudimos recibir el perdón de todos nuestros pecados. ¿Por quién? Por Jesús. Tenemos la vida eterna. Por eso la Biblia dice, los que recibieron salvación son bienaventurados. Son bienaventurados. Y también en el cielo nosotros vamos a comer el árbol de la vida. Al ver la Biblia, Apocalipsis capítulo 22. Esto es la buena noticia. Y la enseñanza buena. Los que ya comieron el árbol de la vida a través de Jesucristo, ellos también pueden dar el árbol de la vida a las almas perdidas. Ellos pueden predicar la palabra de la vida eterna, la verdad, el conocimiento de la verdad. Entonces, los que comieron el árbol de la vida, ellos deben dar a sus queridos, conocidos, el árbol de la vida. Por eso la Biblia dice que los cristianos salvos, su fruto es el árbol de la vida. Si los cristianos salvos predican el evangelio, entonces sus queridos, sus conocidos, van a recibir la salvación. Esto es su fruto del árbol de la vida. Vamos a ver la Biblia, Proverbios 11. Proverbios 11. Proverbios 11, versículo 30. Proverbios 11, 30. Proverbios, capítulo 11, versículo 30. Leamos juntos. El fruto del justo
es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Por eso, sobre todo, hermanos, cada uno de nosotros, siempre, diariamente, tiene que meditar. ¿Quién es Jesús? ¿De dónde nosotros recibimos la salvación? Hay que pensar la muerte y el mundo eterno. ¿Qué es la voluntad de Dios? Hay que pensar. Jesús nos dio el árbol de la vida. También, alrededor de nosotros, nuestros vecinos, nuestros queridos, ellos también tienen el Espíritu, que es la imagen de Dios. Ellos también tienen que comer el árbol de la vida. ¿Por quién? Por nosotros. Por nosotros. Por eso hoy, a través de Edén, hemos aprendido buena enseñanza que Dios nos enseñó. Por eso, cada vez que tengamos la oportunidad de predicar el Evangelio, tenemos que tratar de invitar a nuestros queridos. Hoy hasta aquí oremos juntos. Padre Dios, te damos muchas gracias. Nuestro Señor Jesucristo llegó a ser nuestro único Salvador. Hasta que venga el Señor, queremos aprender tu amor, tu misericordia y tu voluntad. También queremos predicar la palabra de la vida eterna a nuestros queridos, a nuestra familia. Somos muy débiles, somos muy frágiles. Entonces te pedimos que cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros pueda tener la alegría espiritual a través de tu santa palabra. Nuestra iglesia siempre quiere predicar tu palabra. Cada vez que predique el Evangelio, te pedimos tú hagas la buena obra a las almas que escuchan tu santa palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó. Amén. Gracias.